el diodo ideal, el diodo real y sus hojas de especificaciones. 3 de 4. Continuando con el desarrollo de lo que es el análisis de los componentes electrónicos para lo que es el curso de sistemas analógicos, vamos a dedicar este video a hablar de estos detalles de las especificaciones precisamente de los componentes electrónicos, y en particular vamos a hablar de las formas de aplicación para ciertos controles. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. El diodo ideal, el diodo real y sus hojas de especificaciones. 3 de 4. Su servidor Gerardo Rafael Valencia, que les estoy publicando en el canal de YouTube Videoteca Valencia, en el playlist Sistemas Analógicos 2026, todos los materiales que se están desarrollando para este curso. El análisis detallado de las curvas características de lo que es la variación entre el voltaje y la intensidad y la resistencia estática, por ejemplo, contra la dinámica, nos lleva precisamente a tener la posibilidad de muchos ejercicios de electrónica, y el que vamos a analizar el día de hoy precisamente es el semáforo, un semáforo inteligente, incluso controlado por Arduino. El día de hoy precisamente vamos a analizar cómo se puede hacer ese control de Arduino y cómo se pone la programación, que aunque después lo vamos a ver en Python, en este mismo semáforo, aquí mismo en el ejercicio, pero lo que es la programación Arduino se lleva a cabo por medio de C++, no de Python, porque Arduino fue creado precisamente con C++. Por eso es que tenemos que usar ese lenguaje, que es el lenguaje nativo de Arduino. Bienvenidos. Hola a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta sesión de sistemas analógicos. Hoy profundizaremos en el comportamiento real de los semiconductores, una base esencial para la ingeniería moderna. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Videoteca Valencia para acceder a todos los materiales del curso. Ahora, si ya están inscritos, si ya están suscritos al canal, inviten a sus compañeros, inviten a sus contactos para que puedan hacer uso del material didáctico que está publicado en él y que es totalmente de acceso gratuito. Como contexto del tema, este tema se ubica en la electrónica de estado sólido. Es el puente entre la teoría idealizada y la práctica ingenieril. Entender lo que es la curva de lo que es el voltaje, la intensidad, que aunque ya lo vimos en el video anterior, pero es crucial para diseñar fuentes de alimentación, aplicadores y sistemas de protección. Esto fue analizado y publicado por Boylestad, RL y Nashelsky, L en el 2013. Como objetivos de aprendizaje debemos, primero, interpretar la curva característica del voltaje, intensidad,
de un diodo real de silicio o de germanio y de germanio. Diferenciar entre resistencia estática, ¿sí? CD, y dinámica, CA. Calcular la resistencia dinámica usando la pendiente de la curva y aplicar estos conceptos en simulaciones de Tinkercad y de Python. Como desarrollo histórico podemos comentar que la física de semiconductores revolucionó en el siglo XX. William Shockley, junto con Bardeen y con Brattain, sentaron las bases en los laboratorios Bell en 1947. De hecho, fecha o año más bien en el que se descubre los semiconductores y la creación del transistor. La ecuación del diodo de Shockley modela matemáticamente el comportamiento que vamos a estudiar precisamente en esta presentación. La curva característica de lo que es el voltaje y la intensidad, a diferencia de una resistencia lineal en la ley de Ohm, el diodo es no lineal. Entonces la polarización directa, la corriente aumenta exponencialmente después del voltaje del umbral. O sea, esta es polarización directa. Si brincamos el voltaje del umbral, 0.7 volts, va a aumentar aquí. Esta gráfica ya la habíamos visto en el video anterior, pero aquí lo explicamos de nueva cuenta y más a detalle. Ahora, por otro lado, en la inversa, la corriente es casi nula hasta la región de ruptura. O sea, si nosotros nos vamos hacia acá, vamos a tener un voltaje de ruptura que es el que va a provocar precisamente que ya haya una conducción, o sea, que permita el salto de electrones, pero en realidad es casi nula la conducción antes de este límite. Estaríamos como quemando el diodo. La resistencia estática CD y la resistencia estática RDC es la oposición al flujo de corriente en un punto de la operación específico, punto Q. RD es igual a BD sobre ID. Varía según el punto de operación cercano al codo de la curva y la resistencia es alta, en la región vertical es muy baja. Esto es, si analizamos aquí, durante esta parte, antes del codo, a esto se le conoce como codo, entonces realmente la resistencia es alta, no permite el paso de corriente. Pero a partir de aquí, el paso de corriente es casi un conductor directo. Esto es precisamente lo que nos está marcando esta definición. La resistencia dinámica es la resistencia que el diodo presenta a una señal variante en el tiempo. Esto es, se define como el inverso de la pendiente de la recta tangente en un punto Q. Si nosotros tenemos una resistencia dinámica, esto va a ser igual a un cambio en el voltaje dinámico sobre un cambio en la resistencia, en la intensidad dinámica. Por ejemplo, 26 milivolts sobre la intensidad dinámica. Y esto es precisamente lo que nos va a llevar a la curva de conducción, que sería esta parte. En algunas zonas, como aquí, se puede dar un comportamiento casi lineal, este pedacito. Y entonces por eso es que la conducción o la resistencia dinámica es casi lineal en ese punto. Y como práctica en Tinkercad podemos ver como objetivo
el simular un circuito serie simple para obtener la curva característica de un diodo. Por ejemplo, el diodo 4148 virtual en Tinkercad, y se pueden usar un barrido de voltaje, corriente directa, el sweep manual, para registrar los pares de volts de voltaje directo con la intensidad directa. Esto nos permite visualizar la rodilla o el codo de la curva real. Ahora, la estructura de un circuito de este tipo nos lleva, por ejemplo, a una fuente de suministro de energía de 0, por ejemplo, a 10 volts, un resistor, un K ohms, limitador de corriente, un diodo genérico de 1N4148 y multímetros, uno en modo voltaje paralelo al diodo y uno en modo amperaje serial al nodo, al diodo. Con esta estructura, el paso sería la colocación de componentes. Esto es, se arrastra una placa de prueba pequeña al área de trabajo, se coloca la fuente de suministro de energía, ¿sí? Cualquier tipo de fuente, ahorita podemos hacer este ejercicio rápidamente. Insertamos un diodo del tipo 1N4148, asegurando identificar el ánodo sin franja y el cátodo con franja. Se conecta la resistencia de un K ohm en serie con el ánodo, ¿sí? El ánodo es el que no tiene franja, ahorita lo vemos. Y después viene la colocación del amperímetro que interrumpe el circuito entre la resistencia y el diodo y conecta el dispositivo al final de la resistencia y el negativo al ánodo. El voltímetro conecta en paralelo al diodo positivo al ánodo negativo del cátodo. Bien, vamos a hacer esta parte antes de ejecutar el barrido. Comencemos primero por abrir, déjenme abrir una nueva ventana, ok, del navegador. Y aquí en la ventana del navegador vamos a Tinkercad Circuits y me voy a ir a las colecciones, a este que es el de sistemas analógicos, y aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo. Como tenemos uno vacío, voy a utilizarlo. Me dice entonces que coloque una placa de prueba pequeña, ya está. Ahora, me dice además que ponga una fuente de suministro de energía. Y entonces buscamos las fuentes de suministro. Permítanme tantito, déjenme ver dónde andan porque no las veo. Qué raro, debería estar aquí. Bueno, vamos a buscar fuentes. A ver, todos. No. Es que aquí debería estar fuente. Déjenme checar. Está. Entonces aquí tenemos una fuente de suministro de energía. Voy a ponerla aquí. Y de aquí vamos a sacar una conexión directa aquí. Acomodamos para que se vea más recto, pero vamos a ponerla en color negro para simbolizar que es el polo negativo, y vamos a ponerlo aquí más o menos, y ahorita lo corregimos, pero ese va a ser en color rojo, y este es la corriente, el polo positivo. Ahora vamos a pedirle, bueno, vamos a encender, quiero dejarlo como, ahí está. El voltaje que voy a suministrar ahora me dice que suministre
10 voltios. A ver, permítanme, déjenme checar para que sigamos las indicaciones de la práctica tal cual. Esto es... Ok. Muy bien. Y... 0.5. De 0 a 5 volts. Son 5 volts lo que tenemos aquí. Y también la corriente que vamos a estar trabajando aquí la voy a dejar en 5. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esta parte, ¿sí? Si yo inicio esto, me dice que ya tengo los 5 volts proporcionados aquí. Lo detengo y bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, continuando con la solicitud, me dice que utilice, ya tengo la fuente de suministro, aunque el ejercicio dice que de 0 a 10 volts. Ustedes lo pueden cambiar aquí, se los muestro. Si yo aquí pongo esto, bueno, me da 5. Pero si yo quiero cambiarlo, basta con que yo aquí le ponga 10. Y entonces, ahora al encenderlo, me da 10 voltios. Así de sencillo. Bueno, ya está. Luego me dice un resistor de un K. Entonces vamos de nuevo a los componentes básicos. Y me voy a los resistores. Y voy a poner un resistor, ¿sí? Limitador de corriente. Si va a ser limitador de corriente, pues lo voy a poner en corriente, simple. Ahora, este resistor limitador de corriente va a conectarse también con un diodo genérico. Sí, déjenme ver dónde andan. Acá está. Un diodo genérico, por ejemplo, voy a ponerlo aquí. El diodo que voy a estar trabajando... Bueno, este es un diodo que va a ser N4148. Muy bien. Ok. Ahora, me dice, sí, dice diodo genérico, ya está. El multímetro. Vamos a meter un multímetro en modo voltaje, ¿sí? Y un amperímetro en modo amperaje, y un multímetro en modo amperaje. Permítame tantito, porque se me movió. Ahí está. Y entonces, este lo voy a dejar en modo voltaje y este lo voy a cambiar a modo amperaje. Con eso ya tengo todos los componentes que necesito. Vamos a ver las conexiones. Me dice que arrastre la placa de prueba, que coloque la fuente de suministro de energía, que inserte el diodo, identificando la franja del diodo. Aquí tengo la franja. Y ahora lo que me dice es asegurando identificar el ánodo sin franja. Ánodo es esta parte. Y el cátodo con franja. Esta parte de aquí. Luego, conectar la resistencia de un K en serie con el ánodo. Y entonces aquí está conectada la resistencia de un K. Aquí nada más necesito checar si está en un K. Permítanme porque no me lo... Aquí está. Resistencia a un K ohm. Ahí está, correcto. Y está conectada en serie con el ánodo precisamente del diodo. ¿Ok? Bueno, hasta ahí todo está bien. Permítanme tantito porque no me está dejando. De pronto me está generando problemas. Ya. Bueno. Ahora me dice que el amperímetro debe interrumpir el circuito entre la resistencia y el diodo. O sea, este es el amperímetro y se tiene que conectar entre estos dos. Por tanto, este me conviene cambiarlo, ¿ok? Por ejemplo, meterlo hasta acá. Y ahorita vamos a conectar el amperímetro. Y me dice que el voltímetro
debe conectarse en paralelo al diodo positivo. El positivo al ánodo y el negativo al cátodo. Entonces lo que me conviene es girarlo. Con R lo podemos girar. Lo voy a poner así. Y me dice entonces que el positivo debe ir al ánodo. Por tanto, de aquí jalo un conector al ánodo. Y el negativo debe de ir al cátodo. Entonces de aquí lo voy a traer acá. Si se dan cuenta, ya está. Déjenme nada más ponerlo un poquito más recto. Y pues lo muevo un poquito. Ahí está. Entonces ya quedó un poco mejor diseñado. Este es el voltímetro. Ahora me falta conectar este. Entonces me dice que conectando el positivo al final de la resistencia, vamos entonces a girarlo también para que podamos tenerlo. Si yo lo dejo así, me quedaría el positivo aquí, pero tengo que tener también me dice que el negativo, ¿sí?, al ánodo, ¿sí? Y recuerden que el ánodo, ¿sí?, del diodo, por la especificación que se había mencionado, ¿sí?, y por la identificación, el ánodo precisamente es el que no tiene franja, o sea, es esta parte de aquí. Por tanto, probablemente aquí sea mucho más conveniente volver a girar o a rotar o a ponerlo. Déjenme ver si ahí me conviene. Ahí lo podemos dejar. Miren. Entonces de aquí lo voy a conectar. Voy a moverme para que lo vean más fácil aquí. Y entonces lo voy a conectar directamente aquí. Aquí. El positivo, decíamos que se va a conectar directamente al final de la resistencia. Es al revés, ¿verdad? Lo estoy conectando al revés. Ahorita. Ok, entonces permítanme, porque si no va a salir lectura negativa y no quiero que salga lectura negativa. Déjenme ver cómo lo pongo. Sí, positivo. Lo voy a meter directo aquí. Ahorita lo acomodamos. Y el negativo acá va a ir a esta parte. Déjenme cambiar el color nada más para que se pueda observar. Listo. Déjenme rotarlo de nuevo. Para ver. Ahí me conviene más. Creo que ahí está más claro. Entonces, aquí tenemos los conectores del amperímetro. Y aquí que están pero este está fuera del lugar. Ahí está. Y aquí tenemos los conectores del voltímetro. Muy bien. Bueno. Teniendo ya esta conexión, si yo inicio la simulación, ¿sí?, podemos observar o debemos observar. Permítanme tantito. Ok. Debemos de variar, por ejemplo, la perilla del voltaje de la fuente para girarla desde 0. Aquí la podemos variar a 0 o subirla. Sin embargo, si se dan cuenta, me está dando un error porque esta conexión no está siendo la apropiada, no está respetando la cantidad de o por amperajes también. No está metiendo la corriente aquí. Si se dan cuenta, aquí tenemos un corte de corriente. La pregunta es, ¿por qué no está metiendo el voltaje
si yo estoy metiendo aquí el voltaje a la resistencia directamente y estoy trayéndolo hacia acá, y lo estoy metiendo aquí, ¿dónde está el error? Bueno, podemos ver que está conectada la corriente, pero nunca está cerrado el circuito que va precisamente de aquí, ¿sí?, aquí. Ese es el problema, no estaba cerrado ese circuito y entonces pues no podía funcionar. Vean ustedes que si aquí manejamos el cambio de voltaje precisamente de 0, ¿sí?, y podemos ir incrementando el voltaje, me dice hasta 10, bueno, entonces aquí podemos ver y vean que es una forma muy sencilla de crear un probador de voltajes, de amperímetros, de señales, dentro, y vamos, en tiempo real, dentro del Tinkercad. Muy bien, regresemos a la presentación. Ahorita ya vieron esta estructura. Les sugiero que le tomen una foto para que puedan reportar esta práctica. Muy bien, ahora, bueno, una foto o captura de pantalla. Regresando, deseamos arrastrar una placa de prueba, ya lo hicimos, ya hicimos todo esto, el amperímetro se conecta, la observación, y tenemos que variar la perilla de voltaje de la fuente de 0 a 5 voltios, ¿sí?, en pasos de 0.5, por ejemplo. Observamos al principio el voltaje del diodo sube linealmente hasta aproximadamente 0.5 voltios, pero la corriente es 0. Al superar los 0.6 voltios, 0.7 voltios, la corriente se dispara. Vamos a ver si es cierto. Entonces, aquí bajamos y estamos hablando de 0.5. Esto es... Déjenme ver si puedo meterlo aquí. Voltaje 0.5. Okay. Y entonces me dice que tenemos un amperaje muy bajito, ¿sí? Si lo pongo un poco más abajo, por ejemplo, 0.3, y lo vamos a lanzar, 0.3, 3 milivolts, pues me da 0. Si se dan cuenta, casi no sube. Pero ¿qué pasa si yo me voy aquí y le pongo 0.7? Que es el umbral de activación del diodo. Déjenme quitarlo aquí para que lo veamos. 0.7. Iniciamos y entonces se dispara el amperaje, que es precisamente lo que nos está marcando. Entre 0.6 y 0.7 el amperaje se dispara. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, a 1 volt, vean cómo se dispara al doble, o sea, va creciendo fuertemente. Es precisamente lo que nos indica esta gráfica, ahí está, que al llegar a 0.7 voltios empieza a dispararse la corriente, la intensidad. Muy bien, bueno, iniciamos la simulación, ya lo checamos, es correcto. Ahora, el análisis de errores comunes. Si se conecta el diodo invertido, el voltímetro marcaría igual a la fuente del circuito abierto y corriente 0. Hay que checarlo. Es una práctica que hay que hacer, por favor, con este circuito. El cortocircuito, si omites la resistencia al superar los 0.7 voltios, la corriente sería infinita, ¿sí? Es un daño del simulado. Y esto lo podemos ver rápidamente. Vamos a hacer aquí para que lo vean. Si yo aquí, en lugar de poner esto, voy a meter un conector que vaya de aquí. Bueno, de aquí, déjenme detenerlo. Y voy a meterlo de aquí directamente acá. Aquí. ¿Qué pasa? Que estoy metiendo directo la corriente, brincándome la resistencia. Si yo hago esto, ¿sí?, vean cómo se dispara
el valor de lo que es el, ¿cómo se llama? 754 milivolts, pero se va a 5 amperes. Se está sobrecalentando y lo más seguro es que lo vayamos a quemar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no está protegido por una sobrecarga de voltaje. ¿Por qué? Porque no tiene resistencia. Si yo hago esto y le pongo esta parte, vean cómo se reduce el voltaje y obviamente el amperaje a la mitad. Entonces hay que, bueno, no a la mitad, a un 10%, porque se fue a 5 amperes. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque esto, aquí en la simulación no pasa nada, pero en la vida real estaríamos quemando el diodo, ¿vale? Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y la escala incorrecta, si en lugar de miliamperes, dejamos amperes, pues obviamente vamos a quemar el circuito inmediatamente, ¿no? O sea, son los detalles que hay que cuidar. Aquí es mu, nada más que de pronto no reconoce los caracteres, por eso ya se los estoy poniendo ahí. Muy bien. Ahora, continuando. En conclusión entonces de la práctica, la simulación confirma que el diodo no conduce significativamente hasta alcanzar el voltaje de la barrera. Hemos entonces obtenido datos experimentales virtuales que validan la teoría del diodo real frente al diodo ideal. Obviamente hay fugas en el diodo que se calculan, estos piquitos en miliamperes que me da antes del punto 7, pues me está reflejando que hay cierta conducción porque está tratando de simular el diodo real. Ahora, para el análisis de la práctica, el diodo LED en circuito de control, esta práctica consiste en un ensamblaje de un semáforo controlado por un microcontrolador Arduino 1, donde cada LED actúa como un componente optoelectrónico de unión tipo PN. Desde la perspectiva del diodo LED ideal, este se considera un interruptor perfecto que permite el flujo de corriente sin resistencia ni caída de tensión cuando está polarizado en directo. Sin embargo, en esta aplicación real, el LED presenta una caída de tensión característica aproximadamente de 1.8 volts. Esto ya lo vimos hace 2 videos, a 2.2 volts, dependiendo del color del diodo, porque cada color tiene un consumo distinto en voltaje. Y requiere de una resistencia limitadora para evitar el exceso de la corriente, para que no destruya la unión semiconductora. El uso de resistencias, ojo, en este caso recomienda 220 ohms. Yo, como quería que se viera claro el encendido del LED, la reduje a 100 ohms, no 220, para que fuera más intensa la luz del diodo en la simulación. Visibles por su código de color rojo y café. En este caso no, estoy utilizando la de 100. Es fundamental para equilibrar la ecuación de la malla según la ley de Kirchhoff, protegiendo así la vida útil del componente y del microcontrolador. Vuelvo a repetir, sí está recomendado 220 hasta 330, pero yo estoy trabajando resistencias de 100, solo como límite protector de sobrevoltajes. En cuanto a su estructura, el LED posee una polaridad crítica denominada ánodo terminal positivo y cátodo terminal negativo. En la simulación de Tinkercad, el ánodo se identifica por la terminal con una ligera curvatura, ¿sí? Ese es el ánodo, y la cual está conectada a los pines digitales 13, 12 y 11 del Arduino, que actúa como
la fuente de potencial de voltaje de corriente continua, el cátodo representado por la terminal recta y se conecta en serie a la resistencia y posteriormente al carril negativo de la placa de pruebas protoboard. Esta disposición garantiza la polarización directa, permitiendo que los electrones recombinen con los huecos de la zona de carga espacial, liberando energía en forma de fotones, proceso conocido como electroluminiscencia. Ahora, finalmente, el ensamblaje a detalle se realiza sobre un protoboard que permite la interconexión sin soldadura. El cable negro vincula el pin del ground de tierra del Arduino con el carril de alimentación negativo de la placa, estableciendo un punto de referencia común. Los cables rojo transportan la señal o las señales lógicas desde las salidas digitales hacia los ánodos de los LEDs rojo, amarillo y verde, respectivamente. Las resistencias se colocan en puente desde el cátodo de cada LED hacia la línea de tierra, cerrando el circuito. Y este diseño no solo es una lección de electrónica básica, sino un ejercicio de orden y lógica de programación, ¿sí? Esto lo puedes utilizar y y nos lleva precisamente a conservar el equilibrio del conocimiento técnico en las nuevas generaciones. Aquí tenemos el diagrama y que les pido de favor que también le tomen una captura de pantalla para que lo puedan desarrollar. Este ejercicio nos lleva a tener una placa Arduino, a tener el ground conectado al ground del proto, a tener la conexión del puente hacia la resistencia en cada uno de los LEDs que vamos a trabajar, rojo, amarillo y verde, dejando entonces puenteado por resistencia el cierre del circuito. Ahora, por otro lado, tenemos que en la placa Arduino, en el pin 13, va a estar controlando el encendido del LED rojo. En el pin 12 va a estar controlando el encendido del LED amarillo. Y en el pin 11 va a estar controlando el encendido del LED verde. Hago la aclaración de que por decisión propia dejé que este encendiera 5 segundos, este 2 segundos y este 5 segundos, y que se apague cada uno de ellos en el turno que corresponde. O sea, 5 segundos y apaga, 2 segundos encendido, apaga, otra vez 5 segundos encendido y apaga. Y entonces esto se logra a través de un código. Este código es un código C++ que se guarda en el micro del Arduino para que ejecute los cambios de acuerdo a los tiempos, a los delays, los tiempos de retardo que le estamos solicitando para cada uno de los LEDs. Vamos a explicar un poquito este código. Este código tiene que ser C++ porque la placa de Arduino está creada para comprender el lenguaje de programación C++. El código C++ necesario para la programación de Arduino, C++ Code, como título, control de semáforo interactivo por puerto serie, explicación didáctica. Este programa utiliza la comunicación serial para recibir, primero, órdenes del usuario. Sí, porque así también lo decidí. No quiero un ciclo nada más que cuando lo activas
se arranque y ya. No, quiero que yo pueda controlarlo, arrancarlo y pararlo. Entonces le dije, si recibe A, el sistema activa el ciclo del semáforo, pero si recibe P, detiene el ciclo y apaga todas las luces. Para poder desarrollar esto, obviamente esto fue desarrollado para publicarlo en el canal de YouTube Videoteca Valencia en el playlist Sistemas Analógicos 2026. Primero voy a hacer una configuración de pines. Esto es, le voy a decir a la computadora que identifique cada pin que voy a utilizar. Definimos constantemente para facilitar la lectura del código. Esto es, como una constante entera en rojo, va a ser igual a 13. Ese es el nombre que le voy a poner a este pin, a ese punto de contacto. Luego, const es una constante entera en amarillo igual a 12 y la constante entera en verde igual a 11. Esos son los 3 pines que voy a estar trabajando. El 13 para el rojo, el 12 para el amarillo y el 11 para el verde. Luego, el código que necesitamos para la programación de Arduino es, bueno, este se va a estar repitiendo en todas las láminas porque así lo puse para que se supiera que es continuidad. La variable booleana para el control del estado del sistema es una variable que va a ser encendida o apagado. Entonces, booleano semáforo encendido, le pongo falso, está apagado. Si yo le pusiera true, entonces estaba encendido, pero lo pongo en falso. Luego, creo aquí la declaración de variables dentro del Arduino. Void setup. Inicialización de comunicación serie a 9600 baudios. O sea, estas dobles líneas significan comentarios, no se ejecutan. Pero la que sí se ejecuta es esta. Serial.begin 9600. Esto quiere decir que son el número de ciclos por segundo que va a trabajar el Arduino. Normalmente trabajamos a 9600 baudios en Arduino. La configuración de los pines como salida. Le voy a decir porque el pin 13, por ejemplo, el pin 12, el pin 11, yo los puedo utilizar como input si los voy a conectar a sensores o como output si los voy a conectar a actuadores. En este caso, como los LEDs me van a mandar luz para que yo vea cuando están encendidos, están actuando como actuadores. Entonces por eso los tengo que declarar como output. Entonces pin mode rojo.output, pin mode amarillo.output, pin mode verde.output. Los 3, ya sabemos que este es 13, 12 y 11. Muy bien. Luego, las instrucciones iniciales en el monitor, ¿sí? Voy a poner aquí y le voy a decir, escribe en el puerto serial print line a sistema listo. Además, imprime en el puerto serial print line, o sea, tecle A para iniciar y P para parar. Punto. O sea, así de sencilla la instrucción. Luego, void loop es el ciclo constante que se va a ejecutar en el procesador del Arduino. Y entonces aquí me dice, mira, vamos a tener una sección de lectura serial. Recuerden que estos son comentarios. También. Revisamos si el usuario ha enviado algún dato. Y entonces dice, si serial.available, o sea, si estoy leyendo en el puerto serial algo diferente de 0, entonces tengo que verificar el char comando igual a la lectura del puerto serial, o sea, serial.read. Y ahí lo guardo. ¿Qué es? Todavía no sé. Pero ahí guardé lo que escribió el usuario. Ahora me dice, si comando es igual, o sea, si lo que guardé es igual a A, ¿sí? O a minúscula, a mayúscula, minúscula, para que no haya el problema de que si no le tecleo A mayúscula no funcionó. Si le tecleo A mayúscula o A minúscula, entonces voy a poner semáforo encendido igual true. Luego, serial print semáforo activado. O sea, voy a escribir en el puerto serial diciendo el semáforo está activo,
Y luego viene aquí. De otro modo, si comando es igual a P mayúsculo o a P minúscula, entonces semáforo encendido igual false. O sea, el semáforo está apagado. Y aquí voy a poner precisamente la leyenda serial print line, semáforo detenido. O sea, apagado. Luego venimos para acá y vamos a la lógica del ciclo. Y me dice, solo si la variable es verdadera, se ejecuta la secuencia. Entonces me dice, si semáforo encendido, ¿sí? Esto es si se cumple que el semáforo sea encendido, o sea que el semáforo encendido es igual a true. No es necesario poner true porque dice, si se cumple que el semáforo esté encendido, ¿sí? Entonces me dice, ejecutar semáforo. Vamos a ver dónde está esa instrucción de ejecutar semáforo. Y luego me dice las funciones adicionales. Funciones que tienen que ver con ejecutar semáforo. Recuerden, estos son comentarios. Descripción, realiza la secuencia de luces cronometradas. Y entonces voy a ejecutar semáforo. ¿Sí? Vean que aquí lo mandé a ejecutar y aquí tengo la función ejecutar semáforo. Me dice esta función se divide en 3 pedazos. El primero que se llama rojo. Esto es un comentario. Y esto es digital write rojo.height. O sea, va a mandar el pin 13 a encendido, a height. Y lo va a detener 5000, o sea, 5 segundos. Porque trabaja con milisegundos. Y después, cuando pasen estos 5, va a ir a digital write rojo low. Apágalo. Entonces lo prende 5 segundos y lo apaga. Enseguida viene el pedazo de código de amarillo. Y le dice digital write amarillo, que es el 12.height. Lo enciende. ¿Cuánto va a durar? Delay 2000, 2 segundos. Y después de los 2 segundos, digital write amarillo.low. Y luego viene el tramo de código del verde. Digital write verde.height. O sea, lo enciende. Delay 5000, o sea, lo detiene 5 segundos. Y digital write verde.low lo apaga. Y como esto está en un loop, va a estarse repite y repite y repite hasta que yo le diga que apague los LEDs. Cuando yo le diga que apague los LEDs, o sea que le pongo P, entonces va digital write rojo.low, digital write amarillo.low, digital write verde.low. Apaga los 3 y se acabó el código. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué pasa antes de analizar esta parte. Y entonces me voy al esquema. Permítanme tantito. Aquí. Déjenme salirme de aquí. A este no le he puesto nombre. Le voy a poner nombre y voy a decir prueba de diodo. Esto ya lo deben de saber ustedes hacer. Sin problema, ahí está prueba de diodo. Y si yo salgo a lo que es los datos, voy a salirme de aquí. Si yo salgo a las colecciones que tengo, como tengo esta colección para ustedes, aquí tengo todas estas estructuras. ¿Se acuerdan que estaba vacío? Aquí ya tengo la prueba de diodo. Y ahora lo que voy a hacer es irme al semáforo. Aquí dice semáforo inteligente. Me voy para acá, ahí lo tengo. Y voy a ir a modificar para que se vea la pantalla completa. Ok, ahí está. Entonces, sí, primero que todo, el código que les acabo de mostrar en las diapositivas es el código que tengo que capturar cuando yo tenga este seleccionado aquí en la parte de código. Es el mismo código que acabamos de ver ahorita. Bueno, ahora, para ejecutar tengo que decirle iniciar sesión. Vean que este conector USB simula que viene de una computadora y que se va a conectar aquí para darle corriente al Arduino y que se pueda mandar esa corriente hacia acá. Entonces, si le doy clic aquí, vean cómo se hace como que el switcheo del USB se conecta a la placa de Arduino y ya está metiendo corriente. Pero todavía no sé
realmente qué es lo que quiero ejecutar aquí, porque yo no le he dicho realmente qué es lo que haga. Entonces le doy clic aquí donde dice monitor en serie y vean que aquí me está poniendo el monitor de lo que está ejecutando y me dice sistema listo, teclea A para iniciar o P para parar. Si yo me voy para acá y tecleo P y le digo enter, ¿qué creen? No hace nada. ¿Y por qué no hace nada? Porque estoy diciendo que lo apague. Pero si yo me voy para acá y tecleo A y le doy enter, entonces empiezan a ascender 5 segundos el rojo, 2 segundos el amarillo y 5 segundos el verde y comienza a ciclar totalmente este semáforo. Y ahí va a seguir ciclando hasta que yo quiera apagarlo. Es el mismo principio de los semáforos de las esquinas, así funciona. Porque obviamente le ponemos el tiempo que queramos para el rojo, el amarillo y el verde, ¿no? Bueno, entonces voy a detenerlo, entonces aquí le escribo P. Y donde sea, en cualquier LED que esté encendido, voy a esperar al amarillo para que vean que funciona en cualquiera, le doy enter y entonces en el momento que pare todo el sistema, ¿sí? Como ya le di P, los apaga, porque así le dije. Y además necesito quitarle la corriente a la placa, entonces detener simulación y queda apagado. Bueno, esta es la práctica más importante el día de hoy porque nos permite ya un control mucho más completo, mucho más complejo de una electrónica un poquito más interesante. Regresando, me dice, este programa de control de semáforo interactivo funciona mediante una arquitectura de control por estados, donde la comunicación serial actúa como el puente de mando entre el usuario y el hardware. En la etapa de configuración Setup se habilitan los pines 13, 12 y 11 como salidas y se establece el enlace a una velocidad de 9600 baudios, 9600 cambios por segundo. Posteriormente, el bucle principal o loop, es el ciclo del propio proceso, del propio Arduino, monitorea constantemente el buffer de entrada serial para detectar el carácter A, activar, que conmuta la variable booleana semáforo encendido a un estado verdadero, o el carácter P, parar, que la cambia a falso e invoca la función apagar LEDs, mientras la condición de activación sea válida. El procesador ejecuta de forma secuencial la función ejecutar semáforo, ¿sí? La cual gestiona los tiempos de encendido y apagado de los diodos mediante retardos de milisegundos, garantizando que el flujo lógico solo se mantenga operativo bajo la supervisión directa del operador a través del monitor de las series, o del monitor serial. El análisis de resultados y conclusiones para esta práctica me dice que tras la implementación de este desarrollo, el análisis de resultados demuestra una eficiencia notable en la gestión de periféricos externos, logrando una sincronización precisa entre las órdenes de software y la respuesta lumínica de los diodos LED. Se observa que la implementación de una variable de estado booleana es fundamental para prevenir la ejecución errática del código, permitiendo un control determinista que es vital en sistemas de señalización real. Como conclusión, este ejercicio no solo valida el uso del puerto serial para la interacción hombre-máquina,
Porque hago la aclaración que la conexión USB es la conexión entre la placa Arduino y la computadora por su salida USB en puerto serial. No solamente entonces valida el uso del puerto serie para la interacción hombre-máquina, sino que refuerza la importancia de la programación modular mediante funciones específicas, asegurando la seguridad del sistema y el respeto por el orden lógico necesario para el aprendizaje de la ingeniería. Este conocimiento, compartido a través, obviamente, de Videoteca Valencia, constituye una herramienta didáctica muy poderosa para formar a las nuevas generaciones de estudiantes, y por eso les pido que compartan este material con sus contactos, con sus compañeros en UAM Texcoco y en otras áreas de estudio donde tengan contacto. Como preámbulo de la práctica, esto es Tinkercad. Hasta aquí es la práctica Tinkercad. Ahora vamos a ver una práctica de simulación de un semáforo, pero ahora en Python. Como preámbulo de la práctica, esta práctica titulada Análisis de polarización directa e inversa en un semáforo de LEDs constituye un ejercicio fundamental de instrumentación virtual donde se fusionan la electrónica de estado sólido y la programación avanzada en Python. El objetivo central es modelar el comportamiento cíclico de un sistema de tráfico respetando tiempos estrictos de 5 segundos para el LED rojo, 2 segundos para el LED amarillo y 5 segundos para el LED verde. Estoy respetando los mismos tiempos de los dos tipos de Tinkercad y ahora de Python. La relevancia académica reside en la simulación de la polarización de los diodos implementando un parpadeo rítmico de 1 Hz, un ciclo por segundo, lo que permite visualizar la alternancia entre la conducción de corriente y el estado de corte. Desde la perspectiva de optimización de sistemas, la práctica aborda el desafío de la gestión dinámica de memoria gráfica. En lugar de generar una animación estática, el programa va a ejecutar un ciclo de refresco por destrucción de instancia. O sea, voy a generar una imagen, la voy a destruir y voy a generar otra y la voy a destruir cada segundo. Dice destrucción de instancia. Ahora, donde cada estado del semáforo se materializa en una ventana independiente que se abre y se cierra de forma automatizada. Esta metodología garantiza que el entorno de desarrollo no se sature, permitiendo una ejecución fluida y continua que emula fielmente el funcionamiento de un controlador lógico programable PLC o un microcontrolador de tiempo real. Aquí hago una aclaración. Sí lo había programado a 5 segundos, 2 segundos, 5 segundos, pero después le reduje los tiempos por lo que tarda en la simulación, entonces lo bajé creo que a 0.5, me parece, la velocidad. O sea, por cada medio segundo va a ser como un ciclo, como si fuera uno, ¿no? Por el encendido y apagado de la imagen. Se los aclaro para que... Es que está más rápido, sí, porque le puse velocidad un poco más pequeña, más cortita. Finalmente, el uso de estructuras de datos mediante la librería Pandas permite que el estudiante interactúe con una matriz de estado precalculada. Este enfoque pedagógico facilita la comprensión de cómo los sistemas industriales modernos separan la lógica de control del procesamiento visual
Al ejecutar este código, los alumnos no solo aprenden sintaxis de programación, sino que desarrollan la capacidad de analizar datos modelados por secuencia, fundamentales para la ingeniería en sistemas embebidos y la automatización de procesos en la Tierra y en futuras colonias espaciales, que créanme que estamos muy cerca de eso. Bueno, el análisis de la seccional del código nos lleva a lo siguiente. Sección 1, ya saben que todos los códigos los desarrollo en secciones para que sea más fácil su comprensión. La sección 1, el título y contexto, define la fundamentación teórica de la práctica explicado como la simulación de la oscilación de un semiconductor y requiere una gestión eficiente de la memoria RAM para evitar la saturación del sistema por ventanas gráficas acumuladas. Cada vez que abro una ventana, pasa el tiempo que tenga que transcurrir y la destruyo para generar la nueva. Porque si no, voy acumulando ventanas o gráficas en memoria y va a llegar el momento en el que el sistema no lo va a soportar. Se va a caer. Sección 2. La preparación de librerías y entornos. Establece la configuración técnica necesaria, resaltando la importancia del modo interactivo de Matplotlib para permitir que el software tome el control absoluto sobre la apertura y el cierre de las interfaces de salida. De hecho, trabaja a control total de la computadora el sistema. Sección 3. Dataset, modelación de matriz. Describe la creación del conjunto de datos sintéticos donde cada segundo de la práctica se fragmenta en subestados binarios, 1 para encendido y 0 para apagado, estructurando la base lógica del parpadeo de 1 Hz. Sección 4. Lógica de optimización. Explica la implementación del ciclo flush. Mostrar, pausar, cerrar. Identificada como la mejor alternativa técnica para garantizar que el renderizado de la imagen sea exacto y no requiera intervención manual del usuario. Sección 5. Resultados tabulares. Presenta la matriz de control de formato de tabla, permitiéndola al estudiante verificar matemáticamente la jerarquía del tiempo y la alternancia de los estados antes de pasar a la fase de visualización. Sección 6. Representación gráfica. Detalla la función de dibujo que materializa el semáforo utilizando parámetros de opacidad alfa para simular la intensidad lumínica del LED según el estado de polarización definido en el dataset. Sección 7. Reporte y conclusión. Consolida el análisis técnico de la práctica confirmando que la estabilidad del ciclo 5S, 2S y 5S, que es rojo, amarillo y verde, se logra mediante la robustez del cierre automático de las ventanas, cumpliendo así con los objetivos del control secuencial. Y por último, aquí está, sección 8, ejecución del programa principal. Orquesta el bucle infinito de automatización que recorre la matriz de estados, asegurando que el sistema sea autónomo y repetitivo, ideal para demostraciones en laboratorios de ingeniería y en Videoteca Valencia. Este es el reporte que nos va a arrojar, donde va a ir cambiando 1, 0, 1, 0 de los rojos, el número de veces necesario, ¿sí? Y bueno, antes de pasar este análisis, vamos a ver el ejercicio. Para eso, está cerrado muy bien, vamos aquí a abrir un archivo, me voy a ir a, esta ingeniería, no,
Nos vamos a sistemas analógicos y nos vamos 2026A, ejercicios con Python 1.1. Me parece. Sí. Muy bien, aquí lo tenemos. Este es el código que les estaba mencionando. Este código, ya saben, incluso ya lo tienen ustedes en el canal en Teams. De hecho, lo voy a publicar todos los códigos también en YouTube para que los puedan tener. Vamos a ejecutarlo. Entonces, ejecutamos el código y empieza el protocolo de aseguramiento técnico. Esto es la desinstalación y reinstalación de librerías para que no haya librerías corruptas y que funcione correctamente. Y terminando de hacer ese proceso, entonces va a lanzar la ejecución de la lógica para este ejercicio en particular. Está ahorita haciendo la instalación del Pandas, de los paquetes de Pandas. Ahí está terminando con este. Y ahora viene la instalación del paquete de NumPy, de la librería NumPy, para el manejo numérico. Enseguida, ya está sincronizado NumPy. Ahora viene la instalación de Matplotlib para el manejo gráfico de video, de imágenes. Más bien es gráficos. Ok, ya está sincronizada. Y ahora va a lanzar la librería SCPy, también para lo que es el cálculo matemático, lo que conocemos como metadatos. Ok, SCPy está sincronizada. Ok, Pillow, librería Pillow, y vamos con la sincronización. Este no es, entonces finalizar auditoría. No, este es el que me genera el tipo de, este no es el que me genera el tipo de gráfico del diodo, precisamente. Déjenme abrir archivo, déjenme ver cuál es. Análisis inversa, semáforo LED. Aquí está. Es este. Entonces este va a ser los mismos pasos, nada más que este ocupa, es que me extrañó por las librerías, porque solamente estamos trabajando las librerías de Pandas, NumPy y Matplotlib, por eso me extrañó ver todas las demás. Pero bueno, vamos a ver. Este debe de ser el correcto. Aquí está. Entonces vean que aquí tenemos el parpadeo. Encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. 5 veces en rojo, 5 veces en amarillo, 2 veces en amarillo y 5 veces en verde. ¿Sí? Repito, le aceleré un poquito porque de pronto es un poco tedioso. Sin embargo, ahorita voy a detenerlo tantito para que veamos cómo vamos a ejecutarlo, ¿no? Entonces, cuando yo quiero detener, por ejemplo, esta estructura, simplemente quito la ejecución y aquí puedo ir a cambiar la velocidad de los ciclos. Dame tantito, déjenme ver dónde anda rojo. Sí, aquí está, mira, ciclos 5, 2 y 5 para el rojo, amarillo y verde. Pero la velocidad de parpadeo, permítanme, ese lo tengo. Ciclo, no lo veo. Aquí está. Tengo una pausa de punto 3. Voy a meter aquí una pausa de punto 1. ¿Sí? Y vamos a ver esto es mucho más rápido porque bajé el parpadeo, si se dan cuenta. Ahora voy a ampliarlo y lo voy a meter a
0.9 podría ser, pero lo voy a meter a 1 directamente. Esto es un segundo. Entonces va a ejecutar esta estructura, cada segundo va a ser el parpadeo. Y si se dan cuenta, ahí puedo aumentar o reducir la velocidad tanto como yo quiero. ¿Sí? Aquí tenemos el semáforo funcionando. Vamos a regresar a la presentación para que podamos concluir. El análisis del reporte de ejecución. El reporte se divide en 3 dimensiones críticas que validan la práctica de análisis de polarización directa e inversa. Validación de la matriz de control, resultados tabulares. Al inicio del reporte se observa la sección 5, donde el programa imprime los primeros subestados. El análisis es el dataset, muestra que para el segundo 1 existen 2 estados de la luz, de la que sea, 1 y 0. Interpretación pedagógica para este esquema. Esto confirma que la lógica de parpadeo de 1 Hz está correctamente cargada. El sistema no solo sabe que debe estar en rojo, sino que sabe que debe oscilar dentro de ese segundo. El comportamiento dinámico, la apertura y cierre, la parte más robusta del reporte ocurre en la sección 6. Aquí el script informa la ejecución de los frames. La mejor alternativa es el reporte que confirma que la función ejecutar frames automático está cerrada la imagen anterior antes de abrir la nueva, porque si no estaríamos saturando la memoria. El resultado, esto evita que el error de muchas ventanas abiertas y permite que el semáforo parpadee de manera autónoma sin necesidad de que el estudiante haga clic para avanzar o para retroceder, sino que automáticamente funcione. Como conclusión del ciclo y estabilidad, al final el reporte muestra el mensaje simulación detenida tras n ciclos, porque va contando los ciclos también, y el análisis de los datos. Esto demuestra que los ciclos 5S, 2S y 5S para rojo, amarillo y verde sea repetitivo o es repetitivo y estable. El origen de los datos, el reporte aclara que son ejercicios planeados por modelación, lo que significa que el reloj del sistema, el CPU, está actuando como un generador de señales para los LEDs virtuales. Okay. Esto es lo que entonces alcanzamos a ver en la ejecución. Esta imagen entonces captura un momento crítico, rojo, amarillo, verde o apagado, de la ejecución del script del entorno de desarrollo de Visual Studio Code, donde la interfaz gráfica se refresca automáticamente para mostrar el semáforo virtual en su fase de advertencia en la ventana emergente titulada figura 1, que se observa que el LED rojo superior, el LED verde inferior se encuentran en estado de corte oscuro, o sea, apagados, mientras que el LED amarillo central aparece en polarización directa, emitiendo un brillo intenso que corresponde exactamente al segundo 6, en este caso, los 5 del rojo y el primero del amarillo, primer ciclo de la simulación. Esta representación visual es el resultado de la lógica de automatización que cierra y abre la imagen cada medio segundo o cada segundo, dependiendo de lo que ustedes programen, permitiendo entonces que el estudiante visualice el parpadeo de 1 Hz, si le ponemos 0.5, y el cambio de luces de manera autónoma, sin necesidad de intervención manual o clics adicionales. Como resumen de la sesión,
el diodo real requiere aproximadamente 0.7 voltios, el diodo de silicio, para conducir. La resistencia estática es el voltaje sobre la intensidad en un punto fijo. La resistencia dinámica es el cambio de voltaje sobre el cambio de intensidad y disminuye al aumentar la corriente. Las simulaciones digitales son esenciales para validar los cálculos teóricos. Como conclusiones podemos decir comprender la resistencia dinámica nos permite modelar el diodo en señales pequeñas, la corriente que tengamos, en este caso corriente alterna, corriente directa, ¿sí? Fundamental para amplificadores de audio y radiofrecuencia. La ingeniería moderna combina la teoría, la simulación, el Tinkercad, y la computación, el Python. Estas son las referencias utilizadas para esta presentación, referencias bibliográficas, referencias web. Estas son las imágenes utilizadas, las fuentes de imágenes utilizadas para la presentación. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.